Buenos días a todas, a todos. Estamos muy contentas de tener la tercera reunión de Teólogas en Diálogo. Hoy invitamos a participar a Diana Vignoles y a Soledad del Villar. Queremos seguir pensando el COVID y esta pandemia y su impacto a partir de nuestras áreas teológicas o disciplinas y a partir de nuestros contextos. Soledad expresó la reflexión de que no estamos todos en el mismo barco, que estamos todos en la misma tormenta, con distintos barcos. A mí me evocaba un poco la imagen del Titanic, en el sentido de que era un barco con muchas secciones, ¿no? Es muy gráfica cuando se hunde el Titanic, que esas secciones tienen accesos y otras secciones no tienen accesos a la salvación, ¿no? En ese sentido, vinculando también con el gran compromiso cotidiano y social que vamos viendo en la sociedad en general y la Iglesia, yo me preguntaba si no estamos llamados a ser más incisivos con una propuesta y con una gestión más sociopolítica o de política económica. Si por momentos como comunidades no nos acostumbramos a ir ante la urgencia, a ir ante lo cotidiano, que es muy importante en este tiempo de emergencia, pero cuando inmediatamente pasa la emergencia, si lo reformulamos con una reflexión y con una gestión que vaya más a los cambios estructurales, decían en una época, ¿no? A los cambios de política profunda, o si pasamos a otra cosa, ¿no? A nivel de reflexión eclesial, o si ya pasamos a otra cosa. Quería saber un poco cómo ustedes lo veían, todas, empezando por Sole, por Diana, pero después también nosotras, cómo lo terminamos de ver este desafío. Me parece que es un desafío. Sí, qué bueno que te recordaste del Titanic, porque yo en algún minuto me imaginaba, sobre todo los primeros días, cuando tuve que volver a estudiar y a cumplir, que los papers, que los trabajos y todo eso, decía, me siento como los violinistas del Titanic, como que el mundo se está acabando y yo estoy acá preocupada de leer a Karl Rahner, no sé. Bueno, después como que le pude encontrar un sentido y todo, pero yo creo que esa es una tentación que, o quizás uno de los miedos que yo tengo cuando esto empieza a terminar, es que la presión por volver a la normalidad sea muy grande, y de hecho, bueno, al menos en Chile, el presidente hace unas 2, 3 semanas dijo vamos a empezar una nueva normalidad, y trataron como de abrir un poco la ciudad y fue un fracaso rotundo, porque los contagios aumentaron y qué sé yo, pero yo creo que hay una presión muy grande de parte, sobre todo de los poderes económicos, de volver a la normalidad. Y si hay algo y por eso quizás yo lo conectaba al comienzo con el tema ecológico, es que yo siento que el mundo en general está en un estado de emergencia permanente, y eso se ve en la crisis de la migración, se ve en el tema del calentamiento global, se ve en estas crisis políticas que han ido emergiendo en distintos países, en distintos puntos del globo, que hay un agotamiento muy grande del sistema neoliberal y que necesitamos un cambio de estructura. Y, y ese cambio de estructuras pasa, siento yo, no solamente por criticar lo que tenemos, sino por empezar a imaginar modos alternativos de vivir. Y en eso agradezco que Diana haya hablado de Rodolfo Kusch, y yo creo que en América Latina tenemos una fuente de sabiduría enorme, que es el mundo de los pueblos originarios, que está silenciada y que incluso ha sido reprimida con violencia por parte de la economía extractivista.
también en Chile ha pasado estos días que justamente una de las primeras medidas que tomó el gobierno fue declarar estado de emergencia, sacar a los militares a la calle, y casi como una como cosa como, no sé, como que a mí me da una impresión como de una, como de que frente al miedo, la respuesta es el autoritarismo, y eso como que le da seguridad a ciertos grupos de la sociedad, ¿no? Como se puede estar muriendo todo el mundo, pero al menos, no sé, hay toque de queda y los militares están a cargo, entre comillas, y eso como que nos da una seguridad falsa, siento yo. Eh, y, y claro, una de las cosas que ha pasado estos días es que muchos proyectos mineros que habían encontrado mucha resistencia de parte de la gente, de las comunidades locales y mucha oposición política, se pasaron como por secretaría, ¿no? Conflictos grandes con el agua que hay en distintas comunidades, en el fondo como la gente está encerrada y no puede salir y está esta emergencia sanitaria, como que se están pasando goles que no estamos viendo. Entonces creo que si bien esta emergencia del coronavirus es una oportunidad para repensar nuestro sistema político, cultural y económico y proponer algo distinto, la presión que existe de los poderes económicos, políticos y militares de Chile en particular, pero del mundo en general, va a ser muy, muy grande. Y va a haber una presión muy grande de volvamos a la normalidad cuando yo siento que esa normalidad es el problema de fondo. Y quiero terminar aludiendo de nuevo a esta oración del Papa Francisco en Roma por la pandemia. Me acuerdo que una de las cosas que él dijo que a mí me llegó fue: vivíamos bajo la ilusión de que podíamos vivir en un mundo enfermo y nosotros permanecer sanos. Y esa ilusión se rompió. Nos estamos dando cuenta de que no, pues. O sea, de que de alguna manera esto nos va a afectar. Eh, entonces que no podemos volver a la normalidad que teníamos antes, que tenemos que buscar una nueva normalidad. A partir de lo que estabas diciendo, Soledad, tengo una sensación siempre que dentro del ámbito religioso, o que en el ámbito religioso la verdad refleja lo que pasa muchas veces a nivel social. Hay como un paternalismo, digamos que el laico y muchas veces las sociedades buscan necesariamente desde esa conciencia un poco infantil, la necesidad de que alguien resuelva las cosas por uno. Si es fuerte y grande, mejor; se impone, es mejor, ¿no? Esa educación que recibimos muchas veces en otra época, que es muy vertical, ¿no? Entonces hay algo que me cuesta mucho observar. Es verdad que estamos dentro de este proceso, pero percibo que por un lado hay una sociedad o una cultura que busca resolver los problemas siempre dándole a alguien eh, los poderes de una forma mesiánica, como si una sola persona o un solo grupo va a resolver todo. Eh, Hay como un comportamiento moral que nuestra cultura también está impregnada desde esa mirada. Entonces me pregunto cómo hacer para darnos cuenta que los procesos de cambio son gracias a que nosotros también vamos rompiendo esa, esa imagen moral que tenemos o esa formación, sino que vamos haciendo constantemente un trabajo cada uno para madurar y buscar nuevos horizontes, ¿no? Pero en la construcción, ¿no? Y en el compromiso. Sí, estoy de acuerdo. Y lo veo en algo, claro, como a nivel político, en esta como compulsión o necesidad como de que nos sentimos seguros
bueno, alguna gente, mucha gente yo no se siente segura cuando ve a los militares en la calle, ¿cierto? Pero, pero está esa tendencia, ¿no? De buscar como a los hombres fuertes para que resuelvan los problemas. Y lo veo en la iglesia particularmente, lo veo en muchos grupos que estaban reclamando y decían, hey, ¿dónde está la iglesia? Porque los obispos no han dicho nada, y la verdad es que la iglesia a nivel de las bases está hace tiempo y antes que el gobierno haciendo un montón de cosas, y, y nos cuesta todavía como eclesialmente entender que, que nosotros somos la iglesia, po, y que ¿dónde está la iglesia? Bueno, donde tú estés y donde tu comunidad esté, y si tu comunidad abrió sus puertas para hacer una olla común, o organizó una campaña para salir a la ayuda de otra comunidad que tiene menos, ahí está la iglesia, y en el fondo ir asumiendo esa responsabilidad que tenemos del entorno inmediato en el que vivimos. También creo que parte de esa tentación de mirar siempre como a la autoridad, al más grande, tiene que ver, hay una dimensión de eso que no es tentación, que tiene que ver con que estos problemas son globales y necesitamos soluciones globales que pasan por las estructuras de poder que tenemos hoy día, y es muy desesperante y angustiante, no sé, enfrentarse a un Donald Trump, o que es que piensa que todo es una conspiración china para, no sé, derrocarlo a él, y ver que tenemos autoridades que son narcisistas, que son eh, que tienen tan poca empatía con la vida de las personas, y eso como a mí me genera un montón de angustia, porque reconozco y siento y pienso que muchas de las soluciones que necesitamos pasan por un nivel de poder más alto, ¿no? Al que muchas veces no tenemos ningún acceso y no tenemos cómo influir, pese a que se supone que vivimos en democracias, y eso es súper preocupante. Pero al mismo tiempo también, y la crisis social en Chile y la gente que ha salido a las calles, que a partir de octubre yo siento que ha demostrado, es que también si no nos organizamos nosotros, si no nos ayudamos entre nosotros, si las comunidades y las personas no asumen las responsabilidades que cada uno tiene que asumir, y si no crecemos y maduramos en ese sentido, tampoco hay salida. Entonces es como una tensión como difícil de navegar entre apelar a esas autoridades y a ese poder, que nos guste o no, está ahí arriba nuestro, y exigir que ocurran cambios ahí, pero también al mismo tiempo acompañar esos cambios por lo que nosotros podemos hacer. Y distintas sociedades tienen distintas tentaciones en ese sentido. Yo acá en Estados Unidos, por ejemplo, veo que la sociedad civil es muy organizada y que hay mucha conciencia, por ejemplo, con el tema ecológico, sobre todo entre los jóvenes, como de consumir menos, o bueno, quizás tendremos que andar más en transporte público y menos en auto, como cosas así individuales, pero no hay un salto hacia lo estructural, hacia lo político. En otras sociedades es siempre apelar a lo político, siempre apelar a lo estructural, pero no hacernos cargo de lo comunitario y del concreto que nos rodea. Entonces ahí hay como, sí, pues distintas culturas tienen distintas tentaciones, creo yo. Hay que discernir, y distintas virtudes también. Yo me coincido realmente con esto que estás comentando. Entiendo que el cambio estructural, a nivel político, como que se me escapa bastante la cosmovisión porque es muy amplio. Al menos a nivel eclesial, el cambio estructural no se puede dar si no hay una transformación en cada uno de sus miembros, porque es algo insostenible. O sea, si cada uno de los miembros o la mayoría no acompaña este cambio con un cambio de perspectiva individual, personal y profundo, bueno, se pueden pensar muchas ideas muy lindas, muy participativas, muy horizontales, todo como quieras, pero no se pueden, no se sostienen en el tiempo ni se pueden llevar a la práctica.
no sé, me pregunto cómo será la nueva normalidad en la iglesia. La verdad que no lo puedo saber, algo puedo imaginar, pero sería más que nada hacer futurología. Lo que puedo más o menos pensar o vislumbrar son los cambios que se van dando en cada una de las personas con las que voy teniendo contacto, y entiendo que esto, una de las cosas que nos está dejando la pandemia es un cambio profundo en este sentido, también por estas cosas a las que estas situaciones que nos interpelan, que bien describían Soledad y Diana. Carolina nos hizo la pregunta focalizándolo en lo eclesial y con dolor por algo que quiero mucho, que es la iglesia y el cristianismo, pero utilizando mi experiencia y en lo que pueda, mi capacidad de reflexionar, pienso que el cambio estructural de la iglesia tendría que ser muy profundo, ¿no? Escuchando la pregunta de Marcela La Palma, pensaba que esa excesiva dosis de paternalismo está, quizá como en ninguna sociedad, al menos de las que yo conozco, en la iglesia, ¿no? Esperar que de arriba vengan las soluciones, que de arriba se diga, yo decía, ahora no me dedico a la teología, y me dedico más a la filosofía precisamente porque mi experiencia lógica tuve también como esa vivencia de aprender. Yo estudié como carreras de grado al mismo tiempo filosofía y teología, ¿no? Y con gran esfuerzo, en distintas universidades. Entonces decía, en una las respuestas vienen muy pronto, y en otro es como que nunca salimos de las preguntas, así que me acostumbré desde muy joven como a convivir con eso. Una de las cosas lindas de esta pandemia es, como decíamos, esa posibilidad de estar en contacto con nosotros mismos y darnos cuenta la riqueza que hay adentro de cada uno de nosotros. Y esa riqueza, para los que somos cristianos, esa riqueza se llama, ahora que viene Pentecostés, es el Espíritu Santo que habita en nosotros, lo cual es una experiencia de libertad absoluta, absoluta, absoluta. Entonces, la iglesia tendría, para mí, que la iglesia, no sé, como institución, primero que desenamorarse del poder. O sea, el mayor poder es eso, es la segunda lectura de la misa de hoy, cuando habla de los tesoros de gloria a los cuales hemos sido llamados. Por lo cual, los otros tipos de poderes no nos interesan en absoluto, excepto para organizar nuestro modo de vivir y que todos seamos felices. Como sabemos, en la iglesia el poder claramente pasa por varones. La palabra, o sea, para mí uno de los grandes problemas de la Eucaristía es que hay uno que habla y es un varón. O sea, todo lo demás es también como en automático. Hay respuestas que ya se sabe, pero no son. Por eso estas experiencias, Sole ahora vive en Estados Unidos, yo a través de Isasi Díaz, una teóloga que estudié, pude como conocer más también esas experiencias litúrgicas, pero siempre como alternativo. No tiene que ser alternativo, es nuestra identidad como cristianos, ¿no? Entonces, la iglesia tendría que hacer, para mí, como una gran experiencia de libertad. Generalmente, ahora viene la época decimos, donde esta pandemia es una especie de tamiz o de espejo que nos hace ver las desigualdades de nuestra sociedad. Vamos a ayudar, entre comillas, a los barrios populares, pero cuando realmente planteamos nosotros también, como intelectuales, como académicos, críticas más profundas a nuestras sociedades o a nuestras formas de organizarnos eclesialmente, y bueno, ahí hay que bancarse, como decimos los argentinos, o sea, hay que estar dispuesto a perder trabajos, a perder lugares de poder, a enfrentarte a veces a autoridades civiles en un barrio o más aún, o sea, hay que desacomodarse y que vengan las consecuencias que vengan, porque nada puede ser más grave que perderse a uno mismo,
que perder ese contacto. Entonces no necesitamos ni ser autoridades de ningún tipo, excepto para servir, o sea, a veces me parece que nosotros hablamos desde la iglesia como si la sociedad fuera otra, y no, todas las leyes sociológicas se dan en otras instituciones, pero en la iglesia no, tomándose también, como objetivando la revelación, como si fuera una especie de paquete cerrado, o nuestro modo de organizarnos, que puramente es una práctica cultural, y que se hace de una manera, pero que se puede hacer de otra. ¿Y por qué no tenemos problema en hacerla de otra? Porque hay una riqueza, llamémosla Espíritu Santo, si queremos, que nadie la puede tocar. Entonces nos podemos dar el lujo de ir y volver, de equivocarnos. Yo les contaba, en mi universidad hubo cosas buenas y otras no tan buenas, metimos la pata. Para mí tenemos un compromiso con la verdad, sea en la teología o sea en la filosofía, y eso es lo que importa. Y como ese compromiso es con la verdad, con la belleza, no tengo que aparecer perfecto. A veces creo que también nosotros que dedicamos tanto tiempo al estudio, yo me acuerdo, yo vivía en Merlo o en General Pacheco cuando estudiaba la teología, y esa como experiencia de la belleza que uno puede ver en textos y en propuestas de vida, no está como separada también al mismo tiempo de un montón de miserias, ¿no? A veces tenemos también como una especie de idolatramos cargos, idolatramos personas, todo eso me parece como que nos va alejando de la verdad, y nos va alejando sobre todo de hermanos nuestros, ¿no? Si quieren, una tercer cosa que yo valoro también mucho de este tiempo es la experiencia de fraternidad. Yo cuando era muy joven jugué mi vida a vivir como hermana, y ahora que soy más grande sigo apostando a eso, no de un modo institucional, pero me parece que lo que es la idea de una sociedad de hermanos y hermanas es una de las bellezas que nuestro mundo todavía no alcanzó. Y nosotros a veces sobredimensionando, si se quiere, lo paternal, sobre todo, no tanto lo maternal, nos vamos como alejando de eso. O sea, si mi crítica al modo de organización de la iglesia es muy grande, al modo de organizarse. Después, por otro lado, es como decía, una experiencia amorosa que me constituye, me va a constituir toda la vida, y por eso para mí es una alegría encontrarme con estas hermanas teólogas que me ayudaron tanto y que me siguen ayudando a seguir como desplegando quién soy. Sí, yo quería responder brevemente a lo que dice Diana. Justo este semestre estoy en un curso leyendo a Metz, al teólogo alemán Metz, y él parte su teología política diciendo que la iglesia y el mundo no son dos cosas paralelas, ¿no? Sino que la iglesia es el mundo y el mundo es la iglesia, y en el fondo cualquier separación que uno hace entre las dos cosas termina convirtiendo a la iglesia en algo falso, o en una institución o comunidad mentirosa finalmente. Y por lo mismo, como a mí me frustró, he hablado positivamente del Papa Francisco, pero a mí me frustró mucho el proceso final del Sínodo de la Amazonía, porque después de un proceso enorme de discernimiento y un esfuerzo muy grande de escuchar a las comunidades, especialmente en ese sector del mundo que hoy día requiere como de una protección urgente y de una manera de ser hermanos ahí renovada, todo termina con este documento en el cual lo único que no se toca son precisamente las estructuras ministeriales y de poder en la iglesia, ¿no? Entonces tenemos grandes palabras para hablar de los cambios que necesitamos a nivel social, de la necesidad de una nueva conciencia ecológica, bla, 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 pero a la hora de hablar,
por ejemplo, de incluir de que el sacerdocio esté abierto para parejas casadas, de que las mujeres puedan acceder al diaconado, es decir, en el minuto en que hablamos de mover un poquito la estructura de poder, ahí no hay nada que cambiar. Y eso se vuelve a escudar y se vuelve a defender como si fuera lo sagrado, como si eso fuera lo sagrado, como si el poder y la manera en que tenemos como católicos de organizarnos y las estructuras que nos hemos dado son lo que no se puede cambiar y lo que está todo bien, el mundo puede estar cayéndose a pedazos, pero eso no se toca. Y creo que eso es uno de los grandes pecados de nuestra iglesia hoy día, pensar y vivir como si todo el mundo afuera nuestro tiene que cambiar, pero nosotros no. Y vuelvo a Metz, que dice que si la iglesia quiere ser una institución crítica en la sociedad, tiene que también ser una institución autocrítica, y aceptar y escuchar las críticas que vengan desde fuera, y estar abierta a transformarse, a cambiar sus instituciones, y sí, yo pienso que eso, que claro, decimos que lo que consideramos más sagrado es la vida humana, la vida del planeta, la vida de los más pobres, pero en realidad, cuando viene el momento de tomar decisiones, lo más sagrado son otras cosas, es el poder, es ese poder patriarcal que hemos heredado, y que lo confundimos como si fuera lo central de nuestra tradición, y no lo es nomás, no lo es. Así que quería agregar eso Sí, como respuesta a lo que decía Diana. yo quiero hacer un eco en relación a eso, y es como un salto al vacío, en el sentido de una lectura de la historia. Qué interesante que después de este proceso que vos decís, Soledad, en donde tras largas discusiones, pero escrito de manera como formal, queda un sostenimiento de la estructura como está, viene un proceso histórico que desestructura primordialmente el modo de ejercer el orden sagrado. Porque si hay una función eclesial que quedó conmocionada con el impacto de la pandemia, es el sacerdocio ministerial y todas sus prácticas. De hecho, dentro de la iglesia hay mucha reflexión sobre ese tema, ¿no? Sobre cómo se da la Eucaristía, cómo se da la confesión, qué hacemos con la unción de los enfermos, qué hacemos con el acompañamiento espiritual. Es decir, esto es como una meditación personal, hay que renovar la confianza en el Espíritu, porque cuando el Espíritu quiere algo, avanza por derecha, avanza por izquierda, avanza, es un proceso imparable, ¿no? Es algo así como decían del concilio, se abrió la ventana y eso ya no tiene vuelta atrás. Como decía Diana, tiene mucho dolor a veces y mucha sangre, ¿no? También produce muerte, también está presente en ese proceso de transformación la cruz, pero la iglesia y al mundo lo conduce el Espíritu, y esa es nuestra confianza última que renovamos, ¿no? A mí particularmente me resulta paradojal este proceso histórico en el punto en que Soledad está comentando, porque ahora están aconteciendo muchas transformaciones, un poco como para puntualizar el tema, sin que llegue a ser así, pero surge como el interrogante. Entonces la Amazonia, después de esta transformación de la celebración eucarística, no necesitaba sacerdotes, necesitaba internet, ¿no? Uno podría decir. Porque con este avasallamiento, así, con esta impronta de las celebraciones online, uno podría decir, bueno, estaba mal formulado el problema, es un interrogante.
como que esta pandemia hay un algo de barajar y dar de nuevo, ¿no? Y que no pasa por lo conceptual, sino que pasa por las prácticas. Haberse estado en situación diferente hace que las cosas se empiecen a pensar de manera diferente. Y eso, desde la lectura de fe, en mi opinión, es lo que yo llamo la gestión del espíritu. Lo impensado, lo que irrumpe, lo que no esperábamos y que desencadenan procesos y donde se patentiza la muerte, donde queda más de manifiesto el dolor, donde hay signos de esperanza, está su obra, está la obra del espíritu. Así que yo, en ese sentido, pienso que hay una renovación no esperada. No esperada. Iba a decir que sobre todo, quizá vos decías, como lo que necesitábamos era internet, creo que lo que necesitamos es encuentro. Y este encuentro, el internet, es como la posibilidad material, pero otra vez lo que vuelve a valorizarse es esto, ¿no? De si están 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Y no hace falta mucho más. Y en ese sentido yo lo veo como hay como 2 paradigmas para mí. Está la misa online, transmitida como por Facebook o por YouTube, que es en el fondo la cámara con el cura haciendo su magia. Y está la misa por Zoom, en que se junta la comunidad, en que nos vemos las caras, en que todos participamos, y eso son 2 eclesiologías, son 2 vivencias de iglesia, y son 2 maneras de entender también, sí, pues, qué es lo que significa ser iglesia, muy gráficas, que se han reflejado por los medios.